Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Luis Daniel Blanco Cocom. Soy asesor virtual de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Asesoro a alumnos de licenciatura y de ingenierías, ¿sí?, de la universidad. Les cuento un poco sobre mi formación académica. Soy licenciado en matemáticas, tengo la maestría en ciencias matemáticas y el doctorado en ciencias de la computación. Ya llevo varios años laborando con la universidad, asesorando a diversos alumnos, a diversas licenciaturas e ingenierías. Y bueno, pues mi área de expertise es la modelación matemática y simulación numérica en el área de energías renovables, específicamente en celdas de combustible. He trabajado con celdas de combustible de hidrógeno, con celdas de combustible microbianas, con celdas de combustible de etanol y metanol, en el cual actualmente estoy trabajando con un grupo de investigación a nivel nacional. Pertenezco al Sistema Nacional de Investigadores, en el cual desarrollamos este tipo de tecnologías o este tipo de ideas para innovar y optimizar recursos en la construcción y la manufactura de este tipo de celdas. Entonces les voy a dar una pequeña plática, ¿sí?, de lo que estoy trabajando, ¿sí? Y antes que nada agradezco al comité del Science and Technology Party 2022 por permitirme darles esta plática. La plática se llama Las matemáticas y las energías renovables, simulación y optimización. Como hemos visto, ¿sí?, existe una gran importancia por crear un mundo autosustentable. Esto es debido a que el crecimiento poblacional a nivel mundial involucra una generación muy grande de contaminación o contaminantes, bien sea en los ríos, lagos, desperdicios orgánicos, desperdicios sólidos, etc. Y por otro lado también tenemos una gran demanda de consumo energético. Por lo tanto, existe una idea de crear tecnologías limpias o alternas que traten de contrarrestar la contaminación y el consumo energético. Tecnologías como la eólica, la geotérmica, ¿sí?, la solar, ¿sí?, son ejemplos de este tipo de tecnologías que tratan de disminuir la contaminación y el consumo energético. Yo les voy a platicar específicamente de un tipo de celdas, ¿sí?, que son celdas de combustible de hidrógeno de intercambio protónico, ¿sí?, PEM Fuel Cell en su nombre en inglés, ¿sí? Aquí les presento un prototipo de una celda tipo PEM de la Unidad de Energía Renovable del Centro de Investigación Científica de Yucatán, que es la unidad con la cual estamos colaborando, ¿sí?, y estamos creando modelos matemáticos que describan el funcionamiento y el comportamiento de este tipo de celdas. Ahora, lo que tenemos al lado izquierdo es el prototipo físico experimental, y lo que tenemos al lado derecho es el esquema del funcionamiento de dicha celda de combustible. Esta celda de combustible es similar a una pila, ¿sí?, a una de esas pilitas que nosotros tenemos en casa, o a una batería, ¿sí?, si lo quieren ver así. Estas baterías o celdas, ¿sí?, son alimentadas por hidrógeno, ¿sí?, y oxígeno. Son los dos componentes principales que necesitamos para que la producción de electricidad se lleve a cabo. ¿Y cómo se genera esta producción de electricidad? Pues de hidrógeno en gas, ¿sí?, se puede dividir mediante reacciones electrocatalíticas, es decir, la molécula de H2 reacciona en una superficie, ¿sí?, generalmente esta superficie es una capa de platino donde se pegan las moléculas y se dispersan, ¿sí?, se parten en dos, en protones y electrones, ¿sí? Entonces esta celda está conformada por dos cámaras, una se llama anódica y la otra se llama catódica. En la anódica se inyecta el hidrógeno, que es donde ocurre esta separación. Del otro lado, en la cámara catódica, se inyecta el oxígeno. Existe una conjunción de lo que es el oxígeno, ¿sí?,
con los protones de hidrógeno. Ahora lo que nosotros tenemos aquí en la descomposición es que se generan dos electrones. Estos electrones son recolectados vía un circuito eléctrico y son regresados al cátodo para completar el ciclo, ¿sí? Que es lo que te va a generar es agua, ¿sí? Los electrones son recolectados y ahí nosotros ya tenemos la electricidad que se puede generar. Este tipo de celdas, como te genera agua, electricidad y calor en el proceso, entonces se considera una fuente alterna de energía limpia, ¿sí? Aquí les pongo la referencia del trabajo donde pueden encontrar información acerca de este tipo de celdas, ¿sí? Que la publicamos hace unos meses, ¿sí? Desde este año, pues pueden revisarla. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros tenemos una modelación matemática o un problema en general? ¿Sí? Nosotros debemos de describir, ¿sí? Según toda la información que nosotros hayamos tenido, bien sea desde el bachillerato, en la universidad, en la maestría o en el doctorado, en el nivel que nosotros estemos. Debemos poder tener la capacidad de comprender cómo se relacionan los procesos en tal cosa y cómo las materias que nosotros llevamos a lo largo de nuestra carrera funcionan. ¿Sí? Nosotros tenemos al inicio, ¿sí? Que entender cómo es el funcionamiento de los procesos involucrados. En este caso tenemos que definir cuáles son las variables de estado, cuáles son las variables de entrada, de salida, ¿sí? Cuáles son los procesos o parámetros cinéticos que nosotros debemos crear, ¿sí? Aquí lo que tiene que ver con los balances de materia tiene que ver con las leyes de conservación de masa, ¿sí? Todo ese tipo de información nosotros lo vemos en el bachillerato como en las materias de química o de física. Entonces aquí vienen todos esos parámetros, cómo es las condiciones de entrada, cómo son mis condiciones de salida. Con estos balances de masa nosotros podemos crear lo que se llaman los modelos matemáticos. Cuando ustedes llevan un curso de matemáticas básicas, inclusive los cursos de álgebra como tal, llegan temas en los que nosotros tenemos problemas en los que queremos crear una ecuación o una fórmula que nos describa algo que nosotros deseamos. Este proceso es similar en este caso. Para las celdas de combustible tenemos tres modelos básicos, que son el semiempírico, macrohomogéneo y RCD. El semiempírico es un modelo de ecuaciones algebraicas, el macrohomogéneo de ecuaciones diferenciales ordinarias, al igual que el modelo RCD. Para los de licenciatura o de ingeniería que ya han llevado cálculo diferencial, cálculo integral o ecuaciones diferenciales, ya saben más o menos para dónde va la modelación de este sistema. Independientemente de cuál sea un modelo que nosotros hagamos, en general debemos definir parámetros que en muchos casos no podemos medir experimentalmente, sino que los tenemos que estimar. Para estimar estos parámetros se utilizan algoritmos y técnicas numéricos o numéricas. Y existe software que lo puede hacer, ¿sí? Como por ejemplo MATLAB o el código C, C++, etc., ¿no? Código específico, OpenFOAM, etc., ¿sí? Que nos pueden resolver cosas que tengan que ver con las celdas de combustible o depende del problema que nosotros tengamos. Una vez que nosotros tengamos el modelo, llevamos a ejecución. Analizamos cuáles serían las condiciones de operación de lo que sea que estemos estudiando. En este caso son celdas de combustible. Cuál sería la temperatura, cuánto tiempo vamos a dejar funcionar para ver el rendimiento de la celda, es decir, el escenario que nosotros vamos a ejecutar. Una vez que ya tengamos la ejecución, tenemos los resultados, tenemos gráficas, datos, tablas, etc. Aquí entra todo el análisis que nosotros vemos desde que estamos en la preparatoria, en la licenciatura, y que tiene que ver con estadística y probabilidad. ¿Sí? Sobre todo la parte de estadística, el análisis de los datos, cómo presento los datos, etc. Y estos datos tienen que tener una equivalencia con los datos reales. Si los datos reales son similares a los que arroja el modelo, entonces existe una equivalencia. Si la equivalencia existe, entonces decimos que el modelo emula la realidad o reproduce la realidad. En dado caso de que esto no suceda, entonces se calibra el modelo para poder tener una nueva manera de hallar soluciones, ¿sí? A lo que nosotros queremos, que son como datos reales. Entonces aquí entra un proceso de calibración en el que tal vez nos interese optimizar algo. Por ejemplo, les dije inicialmente que en las celdas de combustible se utiliza platino. Tal vez el platino es muy caro, ¿sí? De hecho es muy caro.
Entonces tal vez tenemos que hacer aleaciones con otros materiales, como por ejemplo el molibdeno, el estaño, el rutenio, ¿sí? De tal manera que las configuraciones que se tengan con esas aleaciones sean similares al platino puro. Todo esto para la reducción de costos y ese tipo de cosas. Para una celda de combustible les presento aquí una gráfica, que es la gráfica característica de una celda, es la curva de polarización de densidad de corriente contra voltaje. Esta gráfica, que es la curva que está en café marrón, esa te va a describir el proceso de cómo se está comportando la celda, ¿sí? Mientras más corriente se produzca, más o menos voltaje se puede generar, ¿sí? Esta ecuación o esta fórmula BFC, voltaje de la celda, está descrita por esta ecuación. Y el término de en medio, ¿sí? Tenemos eta en el punto Z igual L. Es decir, vamos a solucionar un sistema de ecuaciones que nosotros proponemos en este artículo que se publicó este año. Tenemos 3 ecuaciones diferenciales de segundo orden, sujeto a ciertas condiciones de frontera de operación, y se resuelve. La solución de la segunda ecuación en el último punto, esa es la que nosotros introducimos en la ecuación, en la fórmula de BF, y obtenemos el voltaje. Es decir, por cada solución del problema tenemos un punto de la curva marrón. Entre los resultados que reportamos tenemos cómo se consume el oxígeno a través de lo que se llama la capa catalítica, que es donde se consume, ¿sí? Donde se generan las reacciones electroquímicas. En este caso, para el cátodo es la concentración de oxígeno. Los sobrepotenciales generados, ¿sí? Aquí están, van creciendo conforme la densidad de corriente crece, y la densidad de corriente a través de la capa catalítica pues también crece. Y con esta información, como les dije, de la ecuación 2, que vienen siendo estos sobrepotenciales de la gráfica B, ¿sí? Tenemos un punto. Por ejemplo, aquí tendríamos 4 puntos que podemos sustituir en la fórmula de BF y obtenemos la gráfica de aquí. Ahí, si emula la realidad, entonces va a reproducir los datos experimentales. Aquí los datos experimentales son los puntos rojos, ¿sí? Y los datos de aproximación o de simulación son los azules. Observamos que tenemos buena aproximación, entonces es algo bueno. Entonces, en conclusión así rápida, una celda de combustible nos va a tratar de reducir tiempos de experimentación si lo hacemos mediante una simulación o una modelación matemática. La simulación al mismo tiempo permite analizar distintos escenarios, reducción de costos en experimentación, que es algo muy importante, ¿sí? Cuando se hace este tipo de tecnologías, trata de reducir los tiempos y costos. Esto nos lleva también a un ámbito social, que es el apoyo con tecnología innovadora para la generación de electricidad en zonas alejadas de los núcleos urbanos o situaciones de riesgo como los desastres naturales. Esto es algo muy importante que nosotros debemos de tener en cuenta al momento de realizar una simulación o una modelación matemática. Y de esto les quería yo platicar el día de hoy. Espero que todo esté bien, ¿sí? Y bueno, pues cualquier duda, comentario o sugerencia estoy a su disposición, ¿sí? Aquí se me olvidó mencionarles esto. ¿Sí? El grupo de investigación con el cual colaboro es con el CIMAT, con el doctor Salvador Botello Rionda, el Centro Geo, el doctor Sergio Iván en Querétaro, y el CICI, doctor Luis Carlos Ordóñez en Yucatán, y su servidor, ¿sí? Este es mi correo electrónico, lublanco@ubec.edu.mx. Cualquier duda o comentario me pueden enviar ese correo, ¿sí? Que tengan una excelente tarde o un excelente día, depende de cuando lo estén viendo. Saludos y hasta luego.